Hola, soy Brian Olvera. Bienvenidos a Aprendiz Perpetuo, un podcast para emprendedores amantes del conocimiento, un espacio para gente que nunca se cansa de aprender y que siempre tiene una actitud positiva. Aprendiz Perpetuo, el podcast para los que nos queremos comer el mundo y sabemos que la clave es el conocimiento. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Aprendiz Perpetuo. Hoy vamos a hablar del positivismo tóxico. Vamos a hablar de qué es y por qué es tan peligroso para nuestra generación de los millennials. Y también vamos a hablar después de una perspectiva para ver la vida y una actitud diferente para afrontar la vida, que puede resultarnos un poco más útil, así que quédense hasta el final del podcast porque va a estar bastante interesante. Y para meternos en contexto, primero vamos a hablar de 5 perspectivas de la vida que yo identifico que se presentan más comúnmente. Cabe decir que es una clasificación que hice yo que pues tiende a lo simple, pero me parece práctica, entonces vamos a hablar de ella. Dentro de esta clasificación, el primer tipo de perspectiva o el primer tipo de personas serían los pesimistas. Son personas que ven la vida como una serie de infortunios y a cada experiencia que presencian o que les sucede, tratan de buscarle el aspecto negativo. Son el tipo de gente que, por ejemplo, cuando alguien sube un video ayudando a muchas personas, se quejan de que haya subido ese video y de que lo haya hecho público. O son personas que se quejan de que el día está muy soleado y también se quejan de que el día está muy nublado. Ese tipo de personas son sumamente tóxicas, más que con su entorno, que sí lo son, consigo mismos, porque digamos que de alguna manera se autosabotean todo el tiempo, toda la vida. Después está el otro extremo, que son las personas optimistas, que no se confundan con los positivos tóxicos, de esos vamos a hablar más adelante. Los optimistas son personas que tratan de ver lo bueno dentro de cada situación que les sucede. Estas personas siempre tratan de ver lo positivo, lo aprovechable dentro de cada situación y se caracterizan sobre todo porque tienden a pensar que el futuro siempre puede ser mejor, a diferencia de los pesimistas que usualmente su idea es que siempre todo puede ser peor. Luego tenemos a los realistas, que en realidad son pesimistas, que se esconden bajo el antifaz del pensamiento lógico o el pensamiento razonable, o más bien el uso de la razón. Este tipo de personas las podemos identificar por frases como yo no soy pesimista, soy realista, o son personas que cuando les platicas tú alguna aspiración que tienes, algún sueño, tienden a decirte cosas como ser realista. Estas personas, como ya lo dije, son pesimistas, pero que todos sus argumentos se basan en un supuesto pensamiento lógico que de alguna manera debate todas las aspiraciones o sueños que le pasan por enfrente y que ellos consideran que están fuera de su alcance. Son personas que cuando tú les platicas tus sueños o las invitas a soñar sobre su propia vida, te van a decir cosas como que eso es muy difícil y eso es estar soñando locuras o cosas imposibles. Luego tenemos a los objetivos o las personas objetivas, que son gente que goza usualmente de una mayor estabilidad emocional que los otros tipos de los que hemos hablado, y son personas que no tienen que tienen una idea de que la vida no es ni 100% buena ni 100% mala, y que de cada experiencia siempre hay algo aprovechable, aunque no por eso cada experiencia es buena o es positiva en su vida. Y de este tipo de personas vamos a hablar más adelante en el episodio. Y luego tenemos, ahora sí, a lo que es el tema de este episodio, a los positivos tóxicos o al lente del positivismo tóxico. ¿Y qué es este lente? Bueno, pues estas personas, los positivos tóxicos, son digamos que una mutación extraña de los optimistas que identifica como peligrosa toda emoción o situación que pudiera ser negativa. No por la situación en sí, sino más bien por el hecho de que reconocer que existe algo negativo, una emoción, una situación, etcétera, rompería su burbuja de realidad. Y es que estas personas lo que piensan es que todo en la vida debe ser bueno, o todo en la vida es bueno, y se aferran incansablemente a buscar siempre algo positivo dentro de cualquier situación. Y aunque esto a priori pudiera sonar inofensivo y hasta benéfico para las personas que lo hacen, en realidad
esconde detrás un gran mal, que es por lo que se le denomina positivismo tóxico, y vamos a hablar de eso precisamente en este episodio del podcast. Este tipo de personas son las que están peleados o peleadas con todo tipo de emoción negativa. Son gente que siempre niega estar enojado, siempre niega estar triste, y cuando ve a una persona que está triste o enojado o experimentando cualquier situación negativa, se empeña en sacar a esa persona de esa emoción o de esa situación, no tanto por ayudarlo, sino porque más bien el aceptar, como ya lo dije, que hay una situación o emoción negativa, es romper su burbuja de pensamiento en el que todo debe ser bueno. Identificamos fácilmente a este tipo de personas por frases como tienes que ser feliz, o a esta vida venimos a ser felices, o si no sabes qué ponerte, ponte feliz, y ese tipo de pendejadas. Este tipo de gente usualmente le cuesta mucho trabajo salir de su zona de confort, aunque ellos pudieran afirmar lo contrario. Y para ellos, de hecho, es difícil identificar el toxicismo dentro de este positivismo, porque creen que esa es la mejor manera de percibir la vida, igual que cualquier otro tipo de persona, pero el problema con ellos es que usualmente este tipo de pensamiento termina llevándolos a un estado de miseria cuando inevitablemente se dan cuenta de que la vida no es miel sobre hojuelas como ellos han afirmado durante tanto tiempo. De hecho, el capitalismo ha permitido que alrededor de esta perspectiva de la realidad, de este positivismo tóxico, se construya toda una industria que incluye desde cursos en internet, gurús, coaches, etcétera, personas que en general te dicen que la vida puede ser siempre positiva o siempre una buena experiencia. Y la peligrosidad de estas afirmaciones radica en que eso es totalmente imposible, porque como muchos de nosotros sabemos, la vida no es siempre justa, aunque no por eso es siempre terrible. Otra cosa importante sobre el positivismo tóxico es que muchas veces es difícil debatirlo, porque al uno hablar en contra de él pareciera que está tomando una postura pesimista, y pues socialmente está como muy castigado el ser una persona pesimista, pero en realidad no es así. Entonces vamos a explicarlo por partes. Primero, ¿por qué decimos que es peligroso tener la idea de que todo en la vida es bueno? Pues porque no es así. En la vida suceden muchas cosas terribles y muchas cosas injustas, pero también suceden muchas cosas hermosas y muchas cosas muy justas. Hay situaciones en la vida que parecieran justicia divina o justicia poética, y ninguna de estas dos situaciones hace que la vida sea totalmente buena o totalmente mala. Más bien, la vida es una serie de acontecimientos que pueden ser positivos o negativos, favorables o desfavorables, y el polarizar tu opinión en que todo es positivo te lleva a una situación en la que tú huyes de situaciones que consideras negativas, no tanto por la situación en sí, sino porque atentan contra tu percepción de la realidad. Y huir de este tipo de situaciones usualmente lo que provoca es un impedimento para crecer personalmente. Este tipo de personas, por ejemplo, hacen cosas como que cuando están en una relación de pareja y empiezan a tener una racha de peleas con su pareja, inmediatamente identifican esta relación como tóxica y huyen de ella, la terminan de alguna manera, o empiezan a buscar algún tipo de amante, o bueno, se vuelven infieles, o tienden a huir de estas situaciones. Y por ejemplo, en las relaciones amorosas, el tener una racha o una mala racha en la que estás peleando mucho con tu pareja no siempre significa, aunque a veces sí, no siempre significa que tu relación ya esté echada a perder y ya sea insalvable. También estas personas usualmente, cuando viven una situación deprimente, como por ejemplo alguna ruptura amorosa, el duelo de la pérdida de un ser querido, o que los despiden de su trabajo, tratan de negar estas emociones, y el negar las emociones negativas como la tristeza o el enojo, que decir que negativas es una etiqueta en realidad social, porque pueden no ser negativas estas experiencias, pero bueno, el huir de estas emociones en realidad lo que provoca es una represión de las mismas, que en lo único que se termina convirtiendo es en una bomba de tiempo, porque al final de cuentas todos somos humanos y en algún momento necesitamos desahogarnos, y el estar reprimiendo nuestras emociones constantemente va a terminar por una de dos cosas: o hacernos reventar en algún momento inesperado, o convertirnos en un tipo de persona amargado o frustrado con la vida, etcétera. Ahora, hay otra cuestión, y es de lo que hablamos hace un momento. La industria que se ha generado alrededor del positivismo tóxico ha generado
charlatanes, que esa palabra no me gusta porque siento que tengo como 60 años cuando la digo, pero ha generado charlatanes que distribuyen mensajes en internet o donde sea del tipo de 3 consejos para superar todos los traumas que generaste en 25 años de vida en un mes. Lo cual evidentemente es una mentira porque eso es imposible. Superar traumas conlleva todo un proceso psicológico en el que lo más recomendable es asistir con un psicólogo para superarlos. Y es una mentira total que alguien venga y te diga que lo puedes superar tú solo en un mes. A veces sí podemos hacerlo nosotros solos, pero a veces no. Y el positivismo tóxico lo que te dice es que tú lo puedes todo y tú lo vales todo por el simple hecho de ser tú mismo, y la verdad es que la vida no es así. Por ejemplo, el positivismo tóxico nos lleva a pensar cosas como que nosotros merecemos cierto tipo de oportunidades o cierto tipo de tratos simplemente por ser nosotros mismos, cuando la verdad es que no siempre es así. Por ejemplo, todos tenemos derechos humanos y en teoría debemos tener acceso a ellos. Y todos somos igual de dignos de cualquier tipo de oportunidad. Y sí, hasta ahí vamos todos de acuerdo. Pero la verdad es que no todos vamos a tener acceso al mismo tipo de oportunidades, porque muchas veces lo que nos da valor ante la sociedad es tener cierto tipo de comportamientos o cierto tipo de aptitudes, que es lo que nos va a destacar del resto y nos va a hacer acceder a diferentes tipos de oportunidades. Y el positivismo tóxico lo que hace es básicamente convertirte en la víctima que todo se lo merece sin ningún mérito. Ojo, aquí no estoy hablando de la meritocracia, que es otro peligro muy cercano al positivismo tóxico, pero no vamos a hablar de ese tema hoy. Y otra cosa que también es muy negativa del positivismo tóxico es que estas personas, algunas suelen caer en la negación, o más bien no algunas, sino la mayoría de ellas en algún momento caen en la negación de alguna situación que pudiera ser negativa. Por ejemplo, estas personas cuando están deprimidas se aferran a decirle a sus seres queridos y a decirse a sí mismos que están bien, que todo está bien y que todo va a pasar, etcétera, etcétera. Pero hay situaciones que no pasan tan fácil. Hay depresiones que tienen que ser atendidas con un profesional. Muchas veces una depresión clínica y no puede superarse así nada más. O muchas veces hay dolores que merecen ser sentidos y lágrimas que merecen ser lloradas. De hecho, al respecto quiero recomendarles una TED Talk que se llama, creo que Reventando Burbujas, algo así. Es de Odín Dupeirón. Si ustedes buscan en YouTube Odín Dupeirón, es la primera conferencia que les va a salir. Y él habla mucho acerca de esta idea del positivismo tóxico, ¿no? Del tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. La verdad es que no. A esta vida no venimos nada más a ser felices. Más bien a esta vida venimos a vivir. Y vivir implica sentir, experimentar un espectro enorme de diferentes emociones. Y uno de los mayores males del positivismo tóxico los podemos ver, por ejemplo, en mensajes de muchos coaches de emprendimiento, como por ejemplo Carlos Muñoz, que básicamente es una persona que tiene un mensaje del tipo: no importa quién seas, no importa dónde vivas y no importa cuál sea tu situación económica, sentimental, etcétera, si aplicas los consejos que yo te estoy dando y que a mí me hicieron rico, tú también vas a lograr ser rico. Lo cual, en muchos casos, en la mayoría de los casos, va a ser una mentira. ¿Por qué? Porque los consejos que a él le sirvieron para gozar del éxito del que él goza hoy, probablemente no son los mismos que te van a servir a ti para gozar del éxito que quisieras gozar en un futuro. ¿Por qué? Porque tu situación puede ser muy diferente económicamente, familiarmente, emocionalmente, etcétera. Esto tiene mucho que ver con las desventajas sistemáticas, que básicamente son desventajas como el racismo o la xenofobia o la homofobia o la discriminación en general. Son desventajas que vas a enfrentar sí o sí y que van a ser un obstáculo en tu camino. Y son desventajas a las que probablemente muchas de las personas que te están dando supuestas fórmulas del éxito no se enfrentaron. Por eso estas fórmulas usualmente son una mentira. Yo personalmente recomiendo que se desconfíe de cualquier fórmula mágica que se distribuya por ahí, porque la vida no es igual para todos. Y si bien hay muchas cosas que en general nos pueden servir, como por ejemplo el desarrollo personal o la psicología, como le quieran llamar, o aprender más cosas sobre nuestra carrera profesional, o a lo mejor sí trabajar más duro, o cuidar tu estabilidad emocional, etcétera. Aunque hay cosas así como esas que pueden ser
útiles para todos, no son las únicas herramientas que vas a necesitar en tu camino al éxito, y es difícil que alguien que le está hablando a millones de personas te dé la lista completa de pasos que tú específicamente necesitas seguir para conseguir el éxito. Y aquí no quiero que se confunda mi mensaje, por ejemplo, con el de Diego Rusarín, que es una persona que a través de la filosofía básicamente lo que dice es que todo es una mierda. Esta persona podría ser como del tipo realista. Y bueno, pues básicamente Diego Rusarín tiene un mensaje del tipo, güey, todo está mal y no importa cuántos consejos te den, no lo vas a lograr porque hay desventajas sistemáticas con las que tenemos que pelear, pero él no te dice cómo pelear con esas desventajas sistemáticas. Entonces ahí podemos identificar, por ejemplo, a una persona que al menos, si no es así, tiene un diálogo del tipo realista en el que te dice, güey, abre los ojos, todo el sistema está mal armado, pero pues nunca he visto que llegue al consejo práctico en el que te dice cómo podemos desarmar ese sistema y rearmarlo de una manera en la que ya no existan estas desventajas sistemáticas. Entonces, aguas, tomando como ejemplo esto del mensaje de Carlos Muñoz y de Diego Rusarín, pues ambos estarían en polos totalmente opuestos, y el estar polarizados, tanto el uno como el otro, hace que ninguno de los dos esté dando en realidad un consejo que realmente te pueda ser útil. ¿Por qué? Por lo que te mencionaba antes. Es muy difícil que alguien que le está hablando a miles o a millones de personas al mismo tiempo te dé específicamente a ti la lista completa de pasos que específicamente tú tienes que seguir para conseguir el éxito. Y ese definitivamente es uno de los problemas que ha generado el positivismo tóxico. Entonces, básicamente mi mensaje contra el positivismo tóxico es que no tienes que ser feliz todo el tiempo, no todo en la vida está bien, la vida no siempre es justa, a veces la vida es cruel, y te vas a topar con muchas situaciones y personas que van a ser demasiado desagradables, pero no por eso la vida es una mala experiencia. De hecho, mi opinión personal es que la vida en general es una experiencia increíble que vale la pena, valga la redundancia, experimentar. Pero pues sí tiene sus partes buenas y sus partes malas, igual que todo. Yo creo que es mejor tratar siempre de tener una opinión no polarizada, y sí tratar de ver lo bueno en cada experiencia, pero no por eso decirnos la mentira de que todo está bien, porque muchas veces al hacerlo nos estamos negando a nosotros mismos la oportunidad de crecer a través de esas experiencias malas o a través de esos fracasos. Por ejemplo, en mi caso, una ruptura amorosa ha sido de las experiencias que más me ha hecho crecer personalmente, y si yo fuera seguidor o tuviera esta actitud del positivismo tóxico, hubiera tratado de ver o de pensar que esa situación era totalmente positiva, y probablemente no hubiera aprendido de ella tanto como aprendí gracias a pensar que en realidad era una situación en la que no quería volver a estar en mi vida, y a buscar la manera de evitarlo, de evitar que sucediera de nueva cuenta. Entonces, básicamente, el mensaje es que el positivismo tóxico es peligroso porque no te permite aprovechar al 100%, y de hecho hace lo contrario, que desaproveches muchas experiencias por el simple hecho de ser negativas, cuando en realidad pudieras aprender o crecer gracias a ellas. Recuerda, hay dolores que merecen ser sentidos y lágrimas que merecen ser lloradas, y hay muchas experiencias negativas que merecen ser vividas o que tienen que ser vividas porque nos hacen crecer como personas o como sociedad. No todo en la vida tiene que ser bueno, pero no por eso toda la vida va a ser mala. Y por eso yo creo, o al menos en mi caso personal, yo busco ser una persona lo más objetiva posible, porque el no polarizar mi percepción sobre la vida en lo personal creo que me permite aprender más de un abanico más grande de experiencias. Esto no quiere decir que cuando yo me enojo digo, ay, qué bueno que me enojé porque aprendí mucho de esto. No, claro que no. Cuando me enojo soy como cualquier otra persona enojada. Pero sí, después de que ya me tranquilicé y todo eso, trato de pensar cosas como de, ok, bueno, ¿y qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender de que me hayan enojado de esta manera? ¿Eso qué dice de mí? O por ejemplo, cuando estoy triste, me permite a mí mismo desahogarme, y eso no quiere decir que, por ejemplo, vaya a estar llorando toda la vida o que me vaya a estar victimizando toda la vida. Me doy un tiempo para vivir mi duelo, mi tristeza, mi depresión, lo que sea, y después trato de igual pensar cosas como de, ok, bueno, ¿y qué puedo aprender de esta depresión? ¿O por qué me estoy deprimiendo? ¿Qué significan las cosas que me están pasando que me están haciendo sentirme tan mal? Entonces,
di no al positivismo tóxico, di no a las personas que te dicen que toda la vida tiene que ser felicidad y que todo siempre tiene que estar bien. El dolor y las experiencias negativas nos hacen crecer como sociedad y como personas. Y sobre todo, no creas en mensajes del tipo los 3 consejos para resolver tu vida en una semana o en un día. Usualmente son una mentira, no he conocido ninguno que sea totalmente verdad. Muchos de esos mensajes van a tener consejos dentro de sí que a lo mejor y sí son muy útiles y vale la pena conocerlos. Yo consumo ese tipo de contenido, pero siempre teniendo en cuenta que una perspectiva polarizada de cómo es la vida, sea positivismo tóxico o pesimismo, lo más probable es que esté equivocada, porque como en todo en la vida hay de chile, mole y pozole. No sé por qué dije eso, bueno, no sé por qué lo dije así, suena como algo que diría mi mamá. Pero bueno, espero que este podcast te sirva de algo para entender que el positivismo tóxico es peligroso y para que aprendas a identificarlo de mejor manera, y también que te sirva para entender que el decir no al positivismo tóxico no significa ser un pesimista. Mucha gente que rechaza el positivismo tóxico lo que es en realidad una víctima, un pesimista. Entonces, aguas ahí. Hay que encontrar el equilibrio en todo lo que pensamos y en todo lo que hacemos, aunque muchas veces es muy difícil y nos exige pensar demasiado o pasar por situaciones difíciles. Siempre es mejor porque nos permite crecer más y a la larga nos va a dar una mayor estabilidad emocional, y que definitivamente yo creo que esto de la estabilidad emocional es un ingrediente indispensable. Y eso es una opinión polarizada, pero bueno, yo creo que la estabilidad emocional es un ingrediente indispensable para alcanzar el éxito, sea cual sea tu definición de éxito. Y bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que no haya sido muy largo y sobre todo que haya quedado claro mi mensaje. Y si conoces, si te sirvió, si te fue útil, dime en los comentarios y dale like al podcast o siga el podcast donde sea que lo escuches. Y si conoces a alguien a quien le pudiera servir, alguien que está sumergido en esta espiral o en este bucle de positivismo tóxico que a lo único a lo que te termina llevando es a la miseria, pues compártele este episodio. Probablemente esta perspectiva diferente a su forma de ver la vida le pueda servir para alcanzar sus metas de una manera más sana, digámoslo así. Entonces, pues, eso sería todo por hoy. Yo soy Brian Olvera, ingeniero, joven emprendedor y sobre todo, aprendiz perpetuo.